Vaya abriendo su Biblia a Mateo capítulo 6, por favor. Y bueno, siempre es grato estar de nuevo en casa. Agradecemos sus oraciones por nosotros mientras el fin de semana pasado estábamos en Hermosillo, compartiendo de la palabra de Dios también por allá, y gracias por sus oraciones. Allí en Mateo 6, en el mensaje que conocemos como el Sermón del Monte, incrustado en esos capítulos, encontramos una sentencia, una declaración que la mayoría de nosotros incluso lo sabemos de memoria. Mateo 6, verso 33, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El contexto del pasaje es claro: alimento, techo, vestido. Esas cosas que han de ser añadidas para alguien que busca el reino de Dios lo llamaríamos así, es lo básico, son las necesidades primarias o básicas en la vida. Pero quiero iniciar con este pasaje porque en labios de Jesús, mientras estaba enseñando a sus discípulos, recordemos que el Sermón del Monte es una predicación para discípulos. Estaba en el escenario del capítulo 5, Jesús, o Mateo nos deja claro que Jesús estaba con las multitudes, pero separó a sus discípulos, y cuando había separado a sus discípulos, a ellos les predicó el Sermón del Monte. A ellos les explicó lo que nosotros llamamos la cultura del reino o la contracultura. Y en uno de esos momentos en los que Jesús está predicando, habla del reino de Dios y pone el reino de Dios como lo que debe ser nuestra búsqueda primordial. Entonces nosotros iniciamos la vida cristiana buscando el reino de Dios. Nacemos de nuevo cuando no teníamos ningún interés por lo espiritual, somos regenerados y viene un nuevo anhelo, un nuevo ímpetu en nuestras vidas para buscar las cosas del reino, que como Pablo dice a los colosenses, no son de esta tierra, son cosas eternas, son cosas celestiales, y ponemos nuestra mirada allá en esas cosas celestiales. Pero una de las tareas que a nosotros se nos es delegadas por parte de este Señor, que tiene un reino, que tiene una claridad en cuanto a la autoridad de ese reino, es que estamos aquí en la tierra, y mientras estamos aquí en la tierra, la Biblia es clara y la Biblia nos habla acerca de la necesidad de edificar carácter en nuestros corazones. Y quisiera, cuando pensamos en edificar carácter en el hogar, la mayoría de nosotros que somos padres pensamos en nuestros hijos, pero nos olvidamos de nosotros a veces. O sea, queremos que nuestros hijos tengan un buen carácter, o sean un modelo en la colonia, o sean un modelo en la familia, o sean un modelo dentro de la iglesia, pero eso jamás va a suceder si eso no comienza con nosotros como padres, si eso no comienza desde arriba. El Nuevo Testamento es claro cuando pone jurisdicciones, y en esas jurisdicciones hay una en especial a la que me quiero referir, que es el hogar, y en esa jurisdicción todo comienza con la cabeza del hogar, el padre. Entonces, si el padre no tiene un ímpetu para buscar carácter en la vida de sus hijos, si la madre no está apoyando al padre para que esto suceda, entonces muy posiblemente nuestros hijos nunca reciban como un legado carácter. Quizás van a recibir tu apellido, quizás van a recibir dinero de tu parte para comprar ropa, para comprar comida, para comprar juguetes, y eso el dinero lo puede proporcionar en cierta medida, pero cuando pensamos en carácter, te necesita a ti y mis hijas me necesitan a mí. Entonces este es uno de los retos increíbles que tenemos: cómo cultivamos carácter de manera práctica. De hecho, a los ojos de Dios, el carácter es el fundamento de toda nuestra vida como familia. Si piensas
que hay otras cosas que son el fundamento. Simple y sencillamente quisiera que pensaras que el carácter es el fundamento de todo lo que somos, de todo lo que sucede en nuestro hogar. El resto simplemente es decoración. El resto simplemente es decoración. Sabes que hay un gran porcentaje de personas el día de hoy que son contratadas por sus capacidades intelectuales o sus capacidades físicas para tener un empleo, bien remunerados, y a la vuelta de la esquina son despedidos, no por sus capacidades, sino son despedidos por su carácter, por su falta de carácter. Y cuando piensas en esto, la Biblia no calla. Así que con este entendimiento quisiera que reconociéramos, si tenemos que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, pues entonces para nosotros como padres cristianos, todo comienza en lo que yo creo es el corazón de lo que nosotros hacemos para nuestros hijos. Vayan conmigo, Deuteronomio 6, versos 4 al 9 y luego el versículo 20. Consideremos estos pasajes nuevamente, conocidos como el Shema o el Oye de Israel. Una porción que, de acuerdo a los estudiosos, a los eruditos del Antiguo Testamento, mínimamente los israelitas declaraban 2 veces al día. 2 veces al día había el compromiso que las familias declararan esta porción cuando fue dada por Moisés a la nación. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Vea el verso 20. Mañana, cuando te preguntare tu hijo diciendo, ¿qué significan los testimonios y estatutos y decretos que Jehová nuestro Dios os mandó? Observen ahí en el verso 20, cuando te pregunten. Y había una seguridad en Moisés al escribir esto. Cuando te pregunten diciendo qué significan estos testimonios, estatutos y decretos que Jehová te mandó, la pregunta que yo me hago es, ¿cómo sabía Moisés que les preguntarían? ¿Cómo sabía Moisés? Y lo que nosotros tenemos que entender es que simplemente Moisés era un instrumento en las manos de Dios, del Espíritu Santo, inspirando esta porción de las Escrituras. Era Dios mismo hablando a la nación diciendo, me van a preguntar. Él sabía que esto sería una realidad. Pero el énfasis está en el verso 6. Cuando estudias la Biblia y te das cuenta de estas declaraciones, y esas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Cuando lees la Biblia, te das cuenta que la Biblia es un libro que fue dado por Dios, que fue inspirado por Dios para dominarnos, no para que nosotros lo dominemos a Él. Es curioso cuando me pasó algo un tanto chusco el día de ayer. Me quedé en casa, Paola y las niñas salieron, tenía que preparar un par de enseñanzas para esta semana y cuando ellas se van tocan el timbre en la casa y me asomo ahí, están 2 muchachos con pantalón azul marino, camisa blanca y corbata y su placa aquí. Era un par de mormones. Y estaban ahí y casi me tomo una foto con ellos y hago un meme, como cuando vas a preparar 2 enseñanzas para esta semana y te llegan 2 almas a las que tienes que compartir el mensaje del Evangelio. Y entonces comenzó la charla. Y cuando comenzó la charla
fui un tanto cuidadoso, recibí una tarjeta para que, imagínense qué modernidad, ¿no? Ahora puedes descargar el libro del Mormón en PDF y te dan ahí la aplicación donde descargarlo y toda la cosa, ¿no? Pero cuando ellos llegaron y comenzaron a hablar, yo les dije, mira, tú estás entrenado para ganar y yo también estoy entrenado para ganar, pero la Biblia me dice que haga esto con mansedumbre. Y ellos así como que, y ellos me hablaban del libro del Mormón. No, háblame de la Biblia, no me hables del libro del Mormón. Llegó el momento en el que esto fue al punto en el que yo les dije, mira, tu religión es el libro del Mormón más la Biblia. Mi creencia es la Biblia menos el libro del Mormón. Y entonces comenzó toda una charla que duró 1 hora ahí en el porche de mi casa. Y mientras estábamos ahí, yo les empecé a recitar Biblia. Y yo les decía, abre el libro del Mormón y léeme Juan 1:12. Porque me empezó a decir hermano. Yo le dije, discúlpame, tú no eres mi hermano. No calificas bíblicamente para ser mi hermano. Hermano es que todos somos hermanos. No, todos somos criaturas. A ver, ¿qué dice Juan 1:12? Ábrelo ahí en el libro del Mormón. Y me cambiaban el rollo por donde íbamos y yo les decía, Juan 1:12, ábrelo, Juan 1:12. Nunca lo pudieron abrir porque el libro del Mormón no es la palabra de Dios. Finalmente los llevé a más citas y no podían abrir el libro del Mormón. Llegó un momento en el que uno de ellos abrió su portafolio y sacó una Biblia Reina Valera 1960. Por cierto, no sabía dónde estaban los libros de la Biblia. Tuve que tomarle la Biblia. Traía ahí una Biblia de los adventistas del séptimo día, por si tenía que debatir con un adventista. Y entonces comencé a pasearme en la Biblia. Mira, aquí está. Y ellos me regresaban al libro del Mormón. Y yo les decía, no me digas lo que dice el libro del Mormón. Cítame la Biblia. La Biblia es la palabra de Dios. Y entonces él me dijo, sí, tienes razón. Toda escritura es inspirada por Dios. 2 Timoteo 3:16. Y comenzó a darme porciones a la ligera, pero yo les empezaba a dar el libro y les empezaba a dar el capítulo, sin querer contarles todo el debate. Me sorprendió el final, porque al final ellos me dijeron, ¿podrías orar y preguntarle a Dios si el libro del Mormón es la verdad? Y entonces yo les dije, no voy a hacer esa oración, porque estoy muy seguro de que la palabra de Dios es la verdad y el libro del Mormón es la mentira, pero quiero asegurarte algo, le dije. Cuando tú te des la vuelta y tú te estés retirando de mi casa, voy a doblar mis rodillas y voy a clamar por estas 2 almas, porque ustedes son los que van al infierno. Uno se dio la vuelta y se fue. El otro se me quedó mirando y me dijo, ¿podrías orar por mí? Ahora, aquí tienes el peso al que quiero referirme. Esta palabra, cuando es repetida, cuando es hablada, cuando andas con ella, cuando te acuestas con ella, cuando te levantas con ella, te va a dominar. O sea, yo no tenía mis notas, yo no tenía mi Biblia para comenzar a citarle Biblia y para comenzar a ir en el camino donde podía llegar, pero va a estar ahí dominándote cuando tú y yo hemos dispuesto nuestro corazón a que esto suceda. No sucede rápido, no sucede de la noche a la mañana, pero sucede de una manera maravillosa y sobrenatural, porque el mismo Espíritu que inspiró la palabra de Dios es nuestro mejor maestro en nuestro día. Entonces, no tienes por qué preocuparte de dominar este libro, más bien tienes que tener un corazón abierto para que el libro te domine a ti. Lamentablemente, mucha gente, aunque no lo dice, ve su tiempo frente a la Escritura como una pérdida. Algunos dicen, no puedo invertir 20 minutos, no puedo invertir 30 minutos de mi día para leer la palabra de Dios. Soy un hombre demasiado ocupado, soy una mujer demasiado ocupada. El asunto es que cuando en una sociedad como la que vivimos y con el uso de las redes sociales como la que vivimos, te das cuenta que simple y sencillamente esto es una irrealidad. Cada vez que tú y yo nos acercamos a la palabra de Dios, estamos teniendo una inversión para nuestra vida espiritual. Esto dará gran utilidad en nuestras vidas y familias. Que tú vayas a la palabra será de gran utilidad, número 1, para ti espiritualmente, número 2, para los que están más cerca de ti, tu esposo, tu esposa, tus hijos, tu familia cercana.
Y número 3, vas a poder bendecir a otra gente. O sea, no estoy caminando en la tierra y estoy diciendo, quiero ser conocido por lo mucho que sé. No, pero estás caminando en la tierra y esa palabra de Dios que nos domina, en el momento que Dios quiere utilizar su santa palabra, la utilizará a través tuya y mía. Pero para que eso suceda, nosotros tenemos que ser dominados por la Escritura. Vean el verso, el verso 6 nos señala 4 momentos para acercarnos a la palabra de Dios. Cuando andes en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. No sé cuál es tu rutina para leer las Escrituras, si lo haces en las noches, si lo haces en las mañanas, si lo haces en la tarde, si no tienes un horario fijo. No sé si cuando vas por el camino oras a Dios, no sé si cuando sales de tu casa oras a Dios, pero aquí hay 4 momentos y es como si la Biblia te dijera, no hay pretextos. O sea, no tenemos pretextos, hermanos. Algunos dicen, es que el ruido me incomoda. Otros dicen, no, es que el silencio me incomoda. Es que el bullicio me incomoda. Mira, nuestra carne siempre se va a resistir a ir a la palabra de Dios, porque si algo está peleando para que tú y yo no crezcamos espiritualmente, precisamente es nuestra carne. Pero vean qué maravillosa declaración la del salmista, Salmo 16:7, hablando acerca de esto de cuando te acuestes y cuando te levantes. Ve cómo el salmista lo expresa ahí en el Salmo 16, versículo 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches, ¿qué dice? Me enseña mi conciencia. Por cierto, uno de los momentos en los que los israelitas citaban el Shema, dije que parte de la tradición que ellos tenían era citar el Shema por las mañanas, y la otra parte del día donde ellos tenían como tradición citar el Shema, o la porción que leímos ahí en Deuteronomio 6, era antes de acostarse o antes de que el día terminara. Entonces déjame nada más, digo algo que ya he dicho otras veces. Para el judío el día empezaba no como para nosotros inicia. Para nosotros inicia con el amanecer. Para el judío el día empezaba con el atardecer. Es decir, cuando el sol se ocultaba, el día realmente estaba iniciando para ellos, aunque fuesen a dormir durante toda la noche. Y allí citaban el Shema. Así que cuando ellos iban a dormir, lo último que había en sus vidas era la palabra de Dios. Y entonces dice el salmista, te voy a bendecir porque me aconsejas. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Ahora, eso es interesante porque ¿qué va a haber en la conciencia? Bueno, sobre todo, usted no me dejará mentir, cuando usted se duerme preocupado por algo, a la mañana siguiente, haga de cuenta que usted estuvo en pausa, ¿no? Se levanta con la misma sensación. Las señoras que dicen, ¿me irá a quedar el vestido que me voy a poner mañana? Te levantas en la mañana y dices, el vestido, habré bajado de peso mientras dormía. El que dice, híjole, me voy a dormir, tengo una entrevista de trabajo mañana. Te levantas y dices, la entrevista, ¿no? Así como si se te hubiera pasado. No se te ha pasado, pero sucede esto. Ahora, qué maravilloso lo que el salmista presenta aquí. Aún en las noches me enseña mi conciencia. Cuando nosotros somos dominados por la palabra de Dios, cuando te vas a la cama pensando en una porción de las Escrituras, meditando algo que la Escritura te está enseñando, es sorprendente. Es sorprendente cómo el poder de la palabra, aún mientras nosotros dormimos, sigue haciendo algo en nuestro espíritu. Ahora, todo esto sucede sí a nivel personal, pero lo más increíble es que todo esto puede suceder cuando creamos un ambiente familiar alrededor de la palabra. Cuando nosotros nos damos en un ambiente familiar alrededor de la palabra. Se dice que en la Edad Media había un nuevo aprendizaje cada 3 generaciones.
Los últimos estudios dicen que este dato ha sido superado por mucho. Hoy ha descendido a 2.5 años. Cada 2 años y medio hay algo nuevo que aprender. Cuando en la Edad Media tenían que esperar 75 años, hoy tan solo tienes que esperar 2 años y medio para que haya algo nuevo que aprender que nunca antes, jamás en la vida alguien inventó, alguien creó o alguien pensó en eso. Entonces, tenemos esta tarea. Nuestra tarea es cultivar carácter, entrenar carácter, crecer en carácter como esposos, como esposas, como padres, como hijos, en cada una de estas áreas. Pero tendríamos que hacer por lo menos 3 cuestionamientos. ¿Cómo decido lo que aprendo y lo que enseño? Lo segundo que me preguntaría es, ¿por qué Dios quiere que nuestros hijos aprendan carácter? Y tercero, ¿qué enseñaría el hombre más sabio del mundo si viviera en nuestros días? Entonces pensemos alrededor de estas 3 preguntas. Porque cuando piensas en cómo la Biblia debe dominar nuestro pensamiento, nuestra mente y todo lo que somos y todo lo que hacemos, podemos llegar al punto de que una buena teología siempre tendrá como resultado una buena práctica. Cuando tú ves que se erró en la práctica de alguien, en la práctica cristiana, en la forma como crió una familia, en la forma como lideró algo, en la forma como un pastor pastoreó una iglesia, en la manera como cualquier cosa. Cuando tú ves que hubo una mala práctica, tan solo es cuestión de seguir la huella a su teología y te encontrarás una teología deficiente o defectuosa. No digo que incorrecta totalmente, pero posiblemente deficiente, que no llegó totalmente al esplendor de lo que el mensaje de las Escrituras nos comunica. Entonces, todo comienza con Cristo, el fundamento de todo es Cristo. Entonces, si yo voy a enseñar carácter, yo tengo que comenzar con el personaje más grande y más sobrenatural de todo sobre la Biblia. No comienzo con Salomón, no comienzo con Pablo, no comienzo con Pedro, no comienzo con Juan, comienzo con Jesús. ¿Cómo le hago para comenzar con Jesús? Voy a los evangelios. Sencillo. Comienza con Jesús. Ve a los evangelios. No te llenaste. Ok, regresa al Antiguo Testamento. Ve las imágenes que hay en el Antiguo Testamento. Ve las profecías mesiánicas que había en el Antiguo Testamento. No te llenaste. Ve a las cartas apostólicas y revisa cómo los apóstoles hablaron de la persona y de la obra de Cristo en nuestros corazones. Y podrás ver que el hombre al que tú y yo seguimos fue un hombre de carácter. Fue un hombre que no fue doblado, no fue comprado, no fue manipulado, no fue en ningún momento extorsionado por nada ni nadie. Era un hombre de una sola pieza. Pero eso me lleva a reconocer algo. Vean Santiago 4:6. Santiago 4, verso 6. Alguien, Jaciel, léelo por favor. 4:6. Mira, cada vez que lees este pasaje llegas, por lo menos yo llego a la misma conclusión. Si no hay carácter cultivado, habrá soberbia. Va a haber soberbia. O sea, si tan solo estás buscando el conocimiento por sí solo, el conocer por sí solo, lo que el pasaje te dice, Él da mayor gracia. ¿A quién se la da? A los humildes, no se las da a los soberbios. Un soberbio quiere
más conocimiento, más poder, más autoridad, quiere verse más, quiere el mejor lugar, bueno, todo lo que ya sabemos. Pero un humilde simple y sencillamente quiere que Cristo sea glorificado. Y ahí es cuando nosotros comenzamos realmente a cultivar la obra de Cristo en nuestras vidas. Miren ahí en 1 Corintios 8:1, un poquito, abona un poco más a lo que ya hemos leído aquí en Santiago. 1 Corintios 8:1. Gabriel, ¿lo tienes? ¿No? ¿Alguien que lo tenga? René, por favor. Y aquí tenemos los contrapesos, ¿no? Allá era humildad versus orgullo, y aquí tenemos ahora conocimiento versus amor. ¿Estamos diciendo que no es bueno el conocimiento? No. ¿Estamos diciendo que el amor no es necesario? No. Estamos diciendo que si solo tienes conocimiento sin amor, estás en un problema. Y si solo tienes amor sin conocimiento, también estás en otro problema. Entonces, lo que Pablo está diciendo simple y sencillamente es: necesitamos equilibrar o cuidar estos dos aspectos. El conocimiento en sí solo siempre va a envanecer a la gente. Siempre. Pero el amor edifica, dice Pablo. Entonces necesitamos ambas cosas. Necesitamos sí el conocimiento, pero necesitamos amor. El amor de Dios en nuestros corazones. Entonces, conocimiento nuevamente sin carácter es una gran barrera entre Dios y el hombre. ¿Te has dado cuenta? Bueno, 1 Corintios 1 y 2 lo dice claramente, cómo es que los sabios de este mundo tienen un tremendo problema para reconocer la obra de Dios en sus vidas. Por eso es que el evangelio es una locura para ellos, para los sabios. Y ahí era específicamente, estaba hablando de la gente en Corinto, de los pensadores en Corinto, de los sabedores del mundo griego. Y entonces vas encontrando que lo que Jesús hizo verdaderamente fue manifestar sí el reino de Dios, sí la obra de Dios el día que Él estuvo aquí, pero lo hizo a través de su carácter. Entonces, buen carácter, un buen entendimiento del carácter, un adecuado conocimiento del carácter, no comienza con nadie más, comienza con Jesús. Ve a Jesús, pon tus ojos en Jesús, Hebreos 12, Colosenses 3, pon tus ojos en Jesús, quédate ahí, asómbrate de la obra de Cristo. Una y otra vez, asómbrate de la obra de Cristo. Una y otra vez, vuelve a asombrarte de la obra de Cristo y comenzamos a trabajar desde ese panorama. Lo segundo es que tenemos que reconocer algo: el carácter no se recibe por casualidad. No es como cuando de repente, bueno, aquí no, pero no es como cuando de repente comienzas a ver llover y de repente te comienzan a caer granizos. No cae del cielo como el granizo o como la lluvia, el carácter. El carácter se cultiva, no se recibe por casualidad. Miren, veamos, por lo menos veámoslo en la aplicación de los hijos. Proverbios 22:6. Alberto. Karina, Proverbios 22:15. Y Iván, por favor, Efesios 6:4. ¿Quién tenía que instruirlo? El Padre. Entonces está diciendo, instrúyelo en su camino. Está hablando de una senda, está hablando de un proceso, está hablando de algo que va a suceder en los próximos años en la vida de un hijo. O sea, no va a llegar por sí solo. No va a llegar por sí solo. Conozco la historia de varios padres que llevando a sus hijos a clases de música, aprendieron música.
¿Por qué? Porque estaban ahí. Estaban ahí. Cuando Isabel estaba más chiquita la empezamos a llevar a violín y mi suegro decía que Estrellita, ¿cómo estás? Era la canción más cara que yo iba a pagar, porque no pasó de ahí, de Estrellita, ¿cómo estás? ¿No? Y yo iba y mi suegro me decía, mejor ahí en YouTube, me decía, en un tutorial y que no sé qué. Y pues yo iba y de repente él me suplía en la clase y no salía de Estrellita, ¿cómo estás? Ahora usted recordará si tuvo hijos pequeños. Usted, bueno, más las mamás, ¿verdad? El papá a lo mejor también. Pero usted recordará cuál fue la primera vez que gateó, cuál fue la primera vez que caminó, cuál fue el primer golpe que se dio. Bueno, hay unas que hasta la fecha y la hora y sacan todo el historial. Pero vean lo que está diciendo aquí es claro, instrúyelo. O sea, no va a llegar caído del cielo. Vean el versículo 15. La necedad es algo que está ligado al corazón del muchacho y es una sentencia que una y otra vez se repite en el libro de Proverbios. Una manera de llamar al hijo en este libro de Proverbios es necio, y la palabra necio en el contexto de Proverbios tiene varios significados: tonto, fatuo, bobo, fatuo, falto de instrucción. Ahora, todos nosotros decimos, tengo un lindo hijo, pero a la luz de Proverbios, la expresión más clara debería de ser es, tengo un necio. ¿Qué es un necio? Un niño en crecimiento. Sí, o sea, está creciendo, hay necedad en su corazón. Y la tarea del padre en esos años es quitar la necedad y dar sabiduría. Y bueno, aquí Proverbio te dice cómo hacerlo: mas la vara de la corrección la alejará de él. Algunos lo creen, otros no lo creen. Otros prefieren creerle a los psicólogos. Bueno, tendrán resultado de psicólogos, pero aquí está claro. Entonces, si tú lo crees, tendrás resultado bíblico. Ahora, unos lo pueden creer, pero de creer a aplicarlo hay un gran trecho. Porque hay quienes dicen, no, yo sí creo que esto es así, pero aplicar la palabra de Dios es otra cosa. Bueno, dirán algunos, pero eso nomás está en el Antiguo Testamento. Bueno, vean lo que dice Efesios 6:4. Y si ustedes se dan cuenta, el Nuevo Testamento dice muy poco sobre la familia, pero ese es un resumen increíble del libro de Proverbios. Pablo está escribiendo a los hermanos en Éfeso y les dice, críen a sus hijos en disciplina y en amonestación del Señor. Ahora, está aquí el carácter bíblico, o lo que la Biblia habla sobre carácter, no se va a recibir por casualidad, se tiene que invertir tiempo. Ahora, nuevamente, como lo decimos en cada principio bíblico, si usted quiere el resultado bíblico, tendrá que usar los principios bíblicos, los métodos de Dios. Si usted no usa los métodos de Dios, si usted no usa los principios bíblicos, usted no puede esperar los resultados de Dios. Es sencillo. Ahora, el buen carácter 3 se da como resultado de un buen aprendizaje. Esa es la razón por la que el libro de Proverbios se escribió. Regrese a Proverbios capítulo 1. Proverbios capítulo 1, verso 4 al 5. Tony, ¿lo puedes leer? Para dar sagacidad a los simples. Esa expresión simples es otra manera de llamar a los necios. Para dar sagacidad a los simples o a los necios. Entonces, el libro de Proverbios en sí está escrito como un libro que enseña el temor de Jehová, enseña muchos principios, pero el meollo del asunto en todo el libro es el carácter. El libro de Proverbios o el contenido del libro de Proverbios está más interesado en el carácter del hijo que en cualquier otra cosa que tú te imagines. En cualquier otra cosa
que tú te puedas imaginar. Proverbios entonces es el libro de Dios para la educación de nuestros hijos. Proverbios nos da un capítulo al día para instruir a nuestra familia. Y te pones a pensar, hay tanto que hacer con un capítulo al día, cuando realmente somos dominados por la palabra de Dios. Cuando no eres dominado por la palabra de Dios, te puedes leer 20, 30 y no va a pasar nada en tu vida. ¿Sabes que hay gente que ha leído la Biblia como un libro de poesía, de intelectual, no sé, de antropología, de sociología, y dice, ya leí toda la Biblia y todo lo que me dijeron que pasaba no es verdad? Pero cuando tomas la palabra de Dios y la palabra domina tu vida, un solo capítulo al día pudiera ser tan vital. Y si tú tienes hambre por la palabra de Dios, no me dejarás mentir, a veces es un solo versículo al día lo que desafía nuestros corazones para venir al Señor rendidos y humillados en un aspecto o en una área de nuestras vidas que ha estado caminando de manera equivocada. Entonces aquí en Proverbios encuentras el plan de Dios para desarrollar un verdadero carácter en nuestras vidas. Es tan rico en temas, enfrenta las diversas situaciones que nosotros tenemos en la vida, enfrenta los temas que tú menos te podrías imaginar, que la Biblia pudiera hablar, para cómo pasar a un necio a los caminos de sabiduría de Dios en esta vida. Pero el meollo del asunto es que si nosotros aún no estamos caminando en ese caminar de la sabiduría, necesitamos nosotros venir a la sabiduría. Entonces llegas a reconocer que el libro de Proverbios está lleno de principios, no de promesas. Algunos cristianos tan solo ven el libro de Proverbios como un libro de promesas, como un libro, como un amuleto del cual se pueden colgar cuando están pasando por momentos adversos y difíciles en la vida. No, no es un libro de promesas, es un libro de principios a nuestras vidas. Un error común cuando leemos estas porciones del Antiguo Testamento, las partes poéticas, llámese Salmos, Proverbios, Eclesiastés, Cantares. Un error común que nosotros cometemos como lectores del Nuevo Testamento es querer inyectar una doctrina del Nuevo Testamento y acomodarla acá. Es un error común. Ahora, ¿por qué? Porque esos libros no son doctrinales, esos libros son poesía. Los tenemos que leer como fueron inspirados por Dios, como poesía. Ahora, aunque no son doctrinales, aunque Salmos no es doctrinal, aunque Proverbios no es doctrinal, a veces contienen doctrina, ¿sí? Pero nuestro error como lectores del Nuevo Testamento es tomar unas doctrinas del Nuevo Testamento e inyectarlas acá. Entonces, ¿qué es lo que Proverbios nos comunica? Nos comunica principios. Vean ahí Proverbios 3:5. Para mí, después de los dos versos que leímos donde nos explica que básicamente lo que va a hacer es dar sabiduría al necio, y bueno, brinqué Proverbios 1:7, es lógico. Proverbios 1:7 dice que el principio de la sabiduría es temer a Jehová. El temor a Jehová debe estar en nuestras vidas, y eso es lo que nosotros adquirimos cuando buscamos al Señor con todo nuestro corazón. Pero vean Proverbios 3, versículo 5, por favor. Alguien que no haya leído, ¿lo puede leer? 3:5. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Mira, por ejemplo, este pasaje resume la vida cristiana, básicamente. ¿Cómo es la vida cristiana? Es una vida de confianza en el Señor con todo su corazón. Con todo su corazón. ¿En qué? ¿En el aspecto de la salvación? No solamente en el aspecto de la salvación. Es una vida de confianza en todo, en el área laboral, en el área familiar, en el área de los hijos, en el área de la enfermedad, en el área de la comida, en todo, en todo.
Confiamos en el Señor. Un verdadero discípulo, un verdadero regenerado por Dios es alguien que confía en el Señor para cada aspecto de su vida. Y esto me lleva a reconocer lo segundo: si yo confío en el Señor, entonces yo he dejado de apoyarme en mi propia prudencia. Es decir, ya no dependo de mí, ahora mi vida es una vida dependiente de Dios. Ahora eso suena chocante en la sociedad en la que tú y yo vivimos, porque la sociedad en la que tú y yo vivimos está gritando: busca tu independencia. Y sin embargo, cuando lees la Biblia y por gracia eres salvo por medio de la fe, te das cuenta que la vida de un verdadero creyente es la vida de alguien que depende de Dios en cada aspecto de sus vidas. Y por esa razón, todas sus acciones y todas sus decisiones reconoce a Dios. Reconoce a Dios. ¿Y cómo yo reconozco a Dios? Yo reconozco a Dios por medio de ir a la palabra día tras día. Yo estoy dándole lugar a Dios día tras día cuando voy a las Escrituras. Entonces, cuando lees estos pasajes te das cuenta que la intención de Dios, el propósito de Dios para nosotros, allí enmarcado en el libro de Proverbios, tiene que ver todo con que nosotros crezcamos en carácter. Carácter es la sustancia de la vida familiar. En la arquitectura diríamos que es el fundamento, la piedra angular. Hace algunos años llevaron al doctor Ravi Zacharias, uno de los apologistas internacionales que la iglesia cristiana en nuestros días tiene, y lo llevaron a lo que era considerado el primer edificio posmoderno. Y cuando él llegó a este edificio, relata que eran escaleras tras escaleras que estaban conectadas unas con otras, que nunca terminaban. Y entonces quien lo estaba llevando allá le dijo: mira cómo hemos cambiado la arquitectura y todo lo que hicimos. Ravi Zacharias le hizo la pregunta: ¿qué hiciste con el fundamento de este edificio? El fundamento era lo mismo, porque si no las escaleras se caerían. ¿Se da cuenta? No, le dice: tú simple y sencillamente tienes cosas sin sentido, pero si esto no tuviera fundamento, tú y yo ya estaríamos derrumbados en escombros. El carácter es el fundamento. Cuando lees Proverbios, hace unos años fueron entrevistados 722 millonarios en Estados Unidos. Entre las conclusiones de lo que ellos dijeron, una de las conclusiones es que ellos dijeron: lo más importante es hablar verdad. Y publicado en una revista como Times o en un periódico como el New York Times, pudiera sonar muy interesante que los 722 millonarios hayan dicho: decir la verdad es lo más importante. Sí, nomás que cuando lees Proverbios, que fue escrito muchos años antes que estos millonarios contestaran la encuesta, te das cuenta que una de las lecciones que más repite Proverbios es: habla la verdad, habla la verdad, cuida tu boca, cuida tu lengua, habla la verdad, habla la verdad. Entonces mira, solamente para explorar un poco lo que el libro dice, vamos a tomar algunos principios y revisemos el principio que está allí. Proverbios 3, 1, 2. En el libro que la mayoría de ustedes tienen de Kevin Swanson, un devocional que tenemos sobre Proverbios, yo vez tras vez regreso y leo la introducción. Todavía la introducción, cada vez que la leo, me llena. Pero él cita lo siguiente: los maestros cristianos que enseñan química deberían estar menos interesados en que sus alumnos aprendan química y más interesados en que sus alumnos aprendan el temor de Dios a través de la química. Y cita Proverbios 1:7. El libro de Proverbios es el libro de Dios sobre la educación para todo joven. Es la teoría de Dios respecto a la educación, donde presenta tanto contenido como metodología
a todo color. Al leer el libro de Proverbios, uno puede escuchar las exhortaciones, las advertencias e instrucciones del escritor llenas de urgencia, ternura, severidad, pasión y amor. En el programa educativo para nuestros hijos, este libro de sabiduría es la parte central del mismo. Prepara el escenario para todas las demás materias académicas que ellos habrán de estudiar. Lo va a preparar para su propio programa de discipulado familiar, para las relaciones interpersonales dentro de la iglesia y para vivir en un andar vital con Dios. Increíble meta la que él tenía: para cuando mis hijos dejen el hogar, es mi deseo que estén plenamente familiarizados con cada versículo en este libro. Conozco una familia en este país que leían Proverbios un capítulo al día, mientras los hijos comían, la madre les estaba leyendo un proverbio, y el testimonio de uno de sus hijos es: llegó un momento en que mis hermanos y yo habíamos memorizado proverbios, porque nuestra madre día tras día nos leía un proverbio mientras nosotros comíamos. Yo le dije: ¿de verdad lo sabes todo? Mira, me dice, a lo mejor ya con el paso de los años, es un poquito menor que yo, con el paso de los años mi mente está un poquito deteriorada, pero si me echan el apuchón. Y yo no le creía. Entonces le dije: bueno, Proverbios 10, y lo arranqué y lo siguió. Bueno, ya, está bien, sí te lo sé. Bueno, Proverbios 22, y lo arranqué y lo siguió. Bueno, te voy a regresar ahora, Proverbios 3, y lo arranqué y lo siguió. Y me sorprendió. Pero mira, es esto: cuando dejas que la escritura te domine, sin que tu pretensión sea dominar el libro. No somos intelectuales, somos cristianos nomás. O sea, queremos que la Biblia nos domine. Queremos que la palabra de Dios esté en nuestro corazón, en nuestra mente, en nuestra conciencia, no por petulancia, no porque queremos deslumbrar a la gente, sino número uno, porque queremos ser alimentados y bendecidos por la palabra, y número dos, porque entendemos que cuando esto sucede, los más beneficiados seremos nosotros y los que estén cerca de nuestro corazón. Proverbios 3, 1 al 2. ¿Alguien lo lee? Miren, lo que hay aquí es un principio, no es una promesa. Mientras un hijo crece guardando la ley de Dios y los mandamientos de Dios, será librado de la muerte y su vida se prolongará por causa de la protección divina, no por él. O sea, ahí hay que ser claros, ¿no? No por él, sino porque Dios de alguna manera lo está librando. Miren, veamos el cuadro. Hace unos, ya no me acuerdo, 10 años, yo creo, 9 años atrás, cuando estaban mate gente aquí en la ciudad, un gran porcentaje de esa gente que murió eran jovencitos, que no llegaban a los 20, a los 22 años, y era triste. Ahora, ¿qué tenías ahí? Tenías necios con pistolas y con balas, pero también tenías el fruto de padres que no hicieron su trabajo en la vida de esos pequeños y crecieron en muchos sentidos como animalitos. Voy a usar la expresión que usamos. Vean ahí en Proverbios 3 del 11 al 12. Proverbios 3, verso 11 al 12. Pastor. ¿Cuál es el principio que hay ahí? ¿Qué principio observan ahí? Digo, cualquiera, puede opinar cualquiera, no tiene que ser pastor.
sea, Dios desea que todo hijo valore la reprensión y atienda el consejo o la palabra de su padre. Ahora, eso no sucede de la noche a la mañana, lo tienes que enseñar. Para que ellos lo aprendan, lo tienes que enseñar. Ahora, observen algo. Cuando tú ves el tipo de hijos que nuestra sociedad genera, en nada se parece al tipo de hijos que Proverbios dice que nosotros debemos cultivar. En nada se parece. Son totalmente antagónicos, ¿no? Es como el agua y el aceite, ¿no? Es totalmente contrario. Pero vuelvo a decir, aquí está lo que Dios dice. Esta sociedad puede decir mil y una cosa, pero aquí está lo que la palabra de Dios nos muestra, nos enseña. Y esta es la manera de edificar carácter en la vida de nuestros hijos. Hermanos, literalmente niños están llegando al altar. Se están casando niños en el altar. Por eso es que el índice de divorcio va en aumento. O sea, no puede ir mejor. Esa es la realidad, no puede ir mejor. Cuando tú tienes a un necio casándose con una necia, ¿qué crees que puede resultar de ahí? Necesito uno, necesito dos. ¿Sí? Ahora, tienes esto y como resultado de eso tienes una degeneración de esto. Proverbios 10:4. Proverbios 10, versículo 4. ¿Qué principio hay ahí? Ser diligentes. O sea, cuando sé que a lo mejor así como que llegas ahí y no tienes mucho que decir, ¿no? Pero esto es lo que Dios dice. Entonces lo que Dios está diciendo aquí es, nuestros hijos tienen que trabajar. Nuestros hijos tienen que ser diligentes. Pero nuestra cultura dice, no te pases, ¿cómo que lo pusiste a barrer? ¿Cómo que lo pusiste a trapear? ¿Cómo que está lavando el baño? Me acordé hace unas semanas, ¿no? Hace ya algunos ayeres estábamos en un campamento y estaba una chica, estaba en sus años de adolescencia y estaba lavando un baño. Y pasa la abuela por afuera, ni la abuela ni sabía que la chica estaba ahí. Y cuando la ve, ¡tú! ¡Lavas baños! Pues sí, le dice, pues allá en la casa nunca lo haces, aquí porque aquí sí. Pues ya pasaron los años, ¿no? Y pasé por ahí, estaba esa chica picando cebolla o tomate hace unos días y me acordé de aquella situación. Nuestra cultura tiene mil y un pretexto para que digas, no, déjalos vivir, pero mira, vuelves aquí a la sencillez de la palabra. Hermanos, ¿por qué nos complicamos la vida? ¿Por qué nos complicamos la vida? Estábamos el fin de semana pasado ahí en Hermosillo en una conferencia y estaba Fernanda y Tita con una mesa con libros y estaba asustado un señor, pensaba que de ellas era el negocio, ¿no? Hijo, le dice que qué bueno está esto, dice que estos niños estén trabajando tan chiquitos. ¿Te das cuenta? O sea, nuestra sociedad ni siquiera está pensando en que eso debería de ser así. Vean Proverbios 13:1. Tan solo quiero que revisemos algunos pasajes y que vean cómo es que la Biblia sí tiene mucho que decirnos, sí tiene mucho que opinar al respecto de todo eso. Proverbios 13:1. ¿Cuál sería ahí el principio? Nuevamente, Dios desea que todo hijo aprecie el consejo o la disciplina de sus padres.
Y de paso, que se ha guardado del burlador, ¿no? Mas el burlador, dice, no escucha las reprensiones. Ujú. Ahí mismo, verso 5, Proverbios 13:5. ¿Qué ven ahí? ¿Cuál sería el principio? Ujú. ¿Qué ven ahí? Mentira, ¿no? El justo aborrece la palabra de mentira. O sea, Dios desea que nosotros rechacemos la mentira. Proverbios 13:10. ¿Cuál es el principio? Prudencia, humildad. O sea, Dios desea esto, Dios desea que nosotros crezcamos en esto, Gabriel. Ajá. Más con los avisados está la sabiduría, ¿sí? Necesitamos entendimiento. Ahora vean el proverbio para llegar al final, Proverbios 15:1-2. Que una y otra vez Proverbios abona acerca de ese tema, pero ¿cuál sería ahí el principio? Por lo menos habría 2 o 3 cosas que decir aquí. Observen cómo es que Dios desea que nosotros seamos cuidadosos de lo que hablamos. Ahora, esto es antagónico, ¿no?, a nuestra cultura. Nuestra cultura, mientras más hablas, más sabio eres. Cuando lees la Biblia te das cuenta que los sabios hablan poco, pero cuando hablan, hablan. Pero la cultura en la que vivimos, mientras más hablas, más puertas se te abren. Tú dices, no, pues este sabe, este sí. Pero la Biblia es clara. Ahora, este es un tema en el que una y otra vez Proverbios nos dice, guarda tu boca, no hables. Y si le unamos ahí la cuestión de la ira, pues tienes un volcán en erupción. La palabra áspera hace subir el furor. ¿Qué más observan? ¿Cómo es la lengua de los sabios? Y lo contrasta inmediatamente con la boca de los necios, ¿no? Hablará sandeces. Entonces, mira, lo que tienes ahí en este libro es un libro al que puedes llegar y reconocer que hay principios de Dios, principios que de alguna manera clara y definida nos van llevando a reconocer o a entender la necesidad que nosotros tenemos de cultivar carácter en nuestras vidas. La palabra carácter no es un sinónimo de valores como la sociedad lo presenta.
no es un sinónimo de buenas intenciones, no es estar automotivado. Vuelvo a decirlo, cuando lees las Escrituras te das cuenta que el buen carácter comienza con Cristo, persiste con Cristo, se queda con Cristo. Él es nuestro mejor modelo a seguir si habremos de tener buen carácter. Y entonces la idea es que nosotros como creyentes reconozcamos y entendamos que ciertamente, sobre todo si eres padre, te toca guiar a tus hijos de una manera clara en este tenor. Pero todo comienza con nosotros. No vas a poder guiarlos a un lugar donde tú no has llegado. No tienes que ser perfecto cabalmente, totalmente. No tienes que estar terminado. Pero si vas a guiar a alguien, por lo menos debes de ir un paso o dos pasos adelante de él para decirle, el camino es por aquí. Entonces, vengamos a las Escrituras y como Proverbios 3:5 nos dice, fiémonos de Jehová, depositemos toda nuestra confianza en el Señor, toda nuestra dependencia en el Señor, para que lo que nosotros hacemos de parte de Dios para la vida de nuestras familias, lo hagamos de manera adecuada, lo hagamos de manera correcta. Nadie más estará interesado en que al interior de tu casa y al interior de mi casa tengamos una correcta apreciación de este tema más que tú como padre, más que tú como autoridad del hogar. Entonces hagamos nuestro trabajo, porque siempre que creemos lo que la palabra de Dios nos dice al respecto, entonces recibiremos la bendición de la palabra de Dios. Si seguimos los principios, entonces tendremos la respuesta, el resultado de esos principios siendo obedecidos. Y el Señor, que es bueno en su misericordia, hará una gran obra en nuestras vidas, pero también en la vida de nuestros hijos. Pónganse de pie, vamos a ponernos en pie. ¿Y por qué no buscas, si eres mujer, busca una mujer? Y si eres hombre, busca a un hombre con el cual orar esta tarde. Y mientras buscas a ese hombre o a esa mujer, sea cual sea tu caso, llega con él y llega con ella, y más que hacer una oración inmediata, pregúntale si hay algo especialmente de lo que esta tarde hablamos, por lo cual tú necesitas orar por él. Hazle esa pregunta. ¿Hay algo que quizás estás fallando? ¿Hay algo que quizás necesitas oración? Entonces, cuando tengas ahí la realidad de la oración, vamos a orar en ese tenor, en ese sentido.